esta mañana, entre otras cosas, vamos a estudiar sobre la importancia que tiene el estar despiertos espiritualmente. Y sobre todo en estos días que el coronavirus está poniendo en alerta al mundo y le está diciendo al mundo que Cristo viene pronto. ¿Qué dijo Jesús que deberíamos hacer al mirar u oír de brotes como el coronavirus? Vamos a la Biblia, Mateo 24, versículos 7 y 8. Mateo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y el verso 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Aquí el Señor ha puesto las pestilencias como una señal de que Él está cerca a las puertas. Y este virus, llamado coronavirus, pues tiene al mundo ahorita en alerta. Ya van varios muertos allá en China, donde ha brotado, y ya está extendiéndose en diferentes países del mundo. Los gobiernos están levantando alertas para la población porque temen que pueda ser una epidemia mundial. Es cierto que pues todavía en estos días, no sé si ahora ya lo habrá dicho, pero en estos días todavía la Organización Mundial de la Salud no lo declaraba una epidemia mundial, pero de todas maneras los gobernantes están preocupados porque se está pues el virus propagando en muchos países. Nada menos ayer aquí en Texas salió ya la posibilidad, o yo no sé si se confirmó ya, de que un alumno de la Universidad Texas A&M pudiera estar afectado. De cualquier manera, hermanos, Jesús dice: habrá pestes en el mundo. Y todo esto, dijo el Señor, serán principios de dolores. Pero, dijo el Señor, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que estoy cerca a las puertas. El espíritu de profecía dice lo siguiente en relación con estas pestes: las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán a su venida. Pues Cristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero noten cómo esta sierva del Señor, Elena White, dice que estas señales declaran de que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes, y que todo está en agitación en el mundo. Hace unos días surge ese conflicto otra vez entre Irán y Estados Unidos, y nuevamente el mundo amenazado por una guerra. Días después aparece esto de la peste, del coronavirus, y nuevamente el mundo otra vez está en esa agitación, y todo esto indica, como dice
de que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Dice el don profético, continúa diciendo que la época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, es decir, esos que la llevan de sabios, ¿verdad? Y que son sabios algunos, de toda clase social, dice, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones, observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis. Evento de los últimos días, página 161 a la 162. Llama la atención que los gobernantes, dice, los estadistas, los hombres que piensan, están preocupados. Ayer en mi país, El Salvador, aparecía ahí la noticia que el presidente, pues, ponía la alerta ante el coronavirus para todo el país. Hermanos, en este contexto de señales que alarman el mundo, Jesús no solo dice que son señales de que Él está a las puertas, sino que dice que hay algo que nosotros debemos hacer. Y miren los versículos 42 al 44, de aquí mismo de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera en qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Miren ustedes cómo el Señor dice que deberíamos nosotros, hermanos, reaccionar ante lo que está ocurriendo. Deberíamos, dice, ¿qué cosa? Velar. Porque si son señales de que Cristo viene pronto, no debería la iglesia, no deberíamos los miembros de la iglesia en estos tiempos estar dormidos espiritualmente. Es importantísimo, hermanos, en estos tiempos que vivimos, velar, estar despiertos, como si supiéramos a qué horas el ladrón se nos va a meter en la casa. Si nosotros, dice, supiéramos a qué horas el ladrón va a llegar, no dormiríamos. Estaríamos ahí listos para cuando eso suceda. Bueno, dice el Señor, si de esa manera estarían cuando el ladrón saben que va a llegar, ¿por qué, dice, entonces no se ponen de la misma manera sabiendo que yo voy a venir y no saben la hora cuando voy a venir? Hermanos, estar despiertos espiritualmente es lo más importante en este tiempo. Y esto de estar despiertos, de estar velando, uno mira que el Señor siempre lo está reiterando en las Escrituras. Y en el último libro de la Biblia no es la excepción. Miren ustedes, vamos a Apocalipsis 3 y vean lo que dicen los versículos 2 y 3 aquí. Dice el Señor Jesucristo acá. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A quién, hermanos? ¿A quién Jesús le está dando esta advertencia? En primera instancia se la está dando ni más ni menos que al ángel de la iglesia de Sardis. Y por ende también se la da, como dijo el hermano aquí, a todos nosotros. Se la está dando al ángel de la iglesia que está en Sardis y a todos sus miembros. Así lo dice el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, ¿cómo tenía el ángel de Sardis, que en este caso es el pastor, es el ministro? ¿Cómo tenía este ministro la iglesia del Señor? ¿Cómo la tenía? ¿Cómo tenía este pastor, este ministro, la iglesia que el Señor le había puesto bajo su cuidado? Miren, se los pongo aquí en la pantalla. La tenía nominal y moribunda. ¿Por qué razón la tenía nominal y moribunda? Porque solamente tenía, dice, el nombre. ¿De qué? De que vivía, pero estaba como muerta. Y yo digo moribunda porque dice que habían cosas que estaban para morir. Algunas cosas ya habían muerto en esa iglesia y otras estaban para morir. Así que era una iglesia, hermanos, que estaba en una decadencia espiritual tremenda. ¿Cómo se le podría llamar a una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta? Y que muchas de las cosas que todavía tiene buenas están para morir. ¿Cómo se le podría llamar a esa iglesia? Una iglesia hipócrita, de apariencias nada más. Pretende que porque tiene hospitales, que porque tiene sanatorios, que porque tiene 4 canales de televisión en Texas predicando el evangelio como la iglesia Advenimiento, pretende que por eso es viva, pretende que por eso es una iglesia ejemplar. Pero ¿cómo está en la vida de cada uno de los miembros que componen la iglesia? Mis hermanos, la hipocresía al Señor no le gusta. Al Señor no le gustan esas apariencias. La iglesia de Sardis era una iglesia nada más nominal, como lo es la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial y como lo podemos ser nosotros aquí en la iglesia Advenimiento también. Aparentaba nada más la iglesia, pero el Señor que la conocía, el Señor que miraba debajo de la superficie, la veía así en esa condición, que aparentaba que vivía, pero estaba muerta y estaba también moribunda en algunos casos. Y saben, hermanos,
que la iglesia allá en Sardis estaba en la misma condición como la ciudad misma, hablando políticamente. Pues Sardis, hermanos, solo la fama le había quedado. Esa ciudad había sido una ciudad, hermanos, rica, famosa. Era una ciudad muy próspera, pero que para los días cuando Jesús le manda este mensaje a los hermanos que habían allí, la ciudad, hermanos, apenas estaba siendo reconstruida. La historia dice que Sardis llegó a ser tan famosa, número uno, porque allí se inventó la moneda como dinero en efectivo. Si algo tenemos que reconocerle a Sardis es que eso de usar las monedas que nosotros usamos, pues se inventaron allí. Pero aparte de eso, Sardis era la capital del imperio lidio de allá, de aquellos tiempos, antes de que Cristo viniera a este mundo. Y su rey, el rey Creso, un hombre rico, se le ocurrió construirla en un acantilado, es decir, en una colina rocosa, donde la única manera de poder entrar a ella era por enfrente. Por los lados a nadie se le ocurría, porque ¿quién podía escalar esos acantilados? El rey Creso dijo: aquí mis riquezas van a estar bien protegidas, dijo. Y allí construyó su ciudad. Se le llamaba la Acrópolis de Asia, porque estaba ubicada allá en el Asia Menor, allá en la provincia romana de Asia, donde hoy está el país de Turquía. Allí la construyó en ese acantilado. Y Creso, hermanos, él se aseguró de que donde había que poner soldados día y noche para cualquier enemigo que quisiera entrar, pues fuera por enfrente. A los lados, ¿cómo? Eso era impenetrable. Pero un día, el rey Ciro, ustedes saben que Ciro, el persa, era muy inteligente. Acuérdense cuando dice que para conquistar Babilonia le desvió el cauce del río Éufrates y por allí entraron con sus ejércitos y se metieron a la ciudad. Pues un día apareció el rey Ciro que quería conquistar también Sardis. Pero Creso estaba tranquilo con sus habitantes adentro. Nunca se imaginó que por ahí, por el acantilado, un soldado del ejército del rey Ciro subió, penetró con sus demás compañeros y en una noche conquistaron a la ciudad de Sardis. Y uno pudiera decir: bueno, Creso y habitantes de Sardis ya aprendieron la lección, ¿verdad? Que hay que poner vigilantes por todos lados porque puede meterse por donde uno menos espera. Uno pudiera decir eso. Pero hermanos, cientos de años después, la historia dice que apareció Antíoco, un rey griego, que también le dio de querer conquistar esa ciudad. Y nuevamente, allí por el acantilado, soldados al mando de ese rey Antíoco penetraron y la volvieron a conquistar 2 veces, porque nuevamente la ciudad no tenía vigilantes. De manera que el Señor Jesús, para que los hermanos de Sardis comprendan bien lo que les quiere decir, en 2 ocasiones les dice: sean vigilantes, velen. Si no velan, voy a venir como ladrón y no saben a qué hora voy a venir. Los sardinianos entendían muy bien lo que estaban leyendo cuando fue leída la carta allí en la iglesia. Comprendieron muy bien, conocían la historia que había sucedido allí en Sardis, políticamente hablando. Mis hermanos, el Señor, cuando quiere hablarle a uno, ocupa un lenguaje que a uno le es familiar para que uno comprenda bien lo que le quiere decir. Y
aquella ciudad había llegado a tener solo fama de que vivía, pero políticamente ahora estaba muerta. Y Cristo le dice a la iglesia que tiene allí: así están ustedes también. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Algunas de las cosas buenas que todavía tienen están para morir. Sean vigilantes, les dice, velen. Mis hermanos, esta es la primera aplicación histórica y literal con respecto a Sardis, tanto en los días antes de que Cristo viniera como en los días cuando él le manda la carta a través de Juan. Pero ¿saben ustedes que como Apocalipsis es un libro profético, en el método historicista de interpretación de las profecías bíblicas, los adventistas del séptimo día hemos encontrado que lo que sucedió con Sardis literalmente también se aplica históricamente a la iglesia que surgió allá en los días de la Reforma. Hermanos, lo que ocurrió con Sardis es un símbolo de aquella iglesia que existió como resultado de la Reforma Protestante a partir del año 1517, cuando Martín Lutero clavaba aquellas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Esa iglesia que existió en la Edad Media y que se extendió hasta 1755. Esa iglesia, hermanos, si bien es cierto, se destaca el legado que nos dejó ese movimiento liderado por los reformadores. No vamos a negar que esa iglesia también tuvo su decadencia espiritual algunas décadas después de su comienzo. Pues las iglesias protestantes, las que se apartaron del catolicismo, hermanos, estas cayeron también finalmente en un estado que se parecía en ciertos sentidos a la organización de la cual se habían salido. Su nombre protestante, ¿qué indicaba eso? Indicaba oposición a los abusos, a los errores y a los formalismos de la Iglesia Católica Romana. Por eso se salieron. Y su nombre Reforma. ¿Qué indicaba eso? Que en ninguna de esas iglesias se hallaba dentro de ellas las prácticas que se hacían en el romanismo. Eso indica una iglesia de la Reforma Protestante. Pero hermanos, basta leer el libro El conflicto de los siglos. Basta leer el libro El conflicto de los siglos para darse cuenta de lo que ocurrió con esa iglesia reformada. La iglesia anglicana, por ejemplo, la que existía en Inglaterra, que se jactaba también de ser una de las iglesias de la Reforma Protestante. Esa iglesia seguía siendo una iglesia unida con el Estado. El rey prácticamente tenía pues la última palabra en asuntos religiosos. ¿Y qué podemos decir de los luteranos? ¿Qué podemos decir de ellos? Que en su reforma protestante pues dejaron de protestar y más bien hemos visto ahora dándose otra vez la mano con el papado. Pero ¿qué podemos decir de los seguidores de Juan Calvino? Ese otro gran reformador. Los seguidores, hermanos, de ese hombre que se miran hoy en todos los bautistas que existen. Hermanos, todos esos movimientos, los liderados por Martín Lutero, los liderados por Juan Wesley, los liderados por Juan Calvino, todos esos movimientos que fueron prósperos en sus inicios,
que fueron prácticamente los causantes de un reavivamiento en el cristianismo. Todos esos movimientos, hermanos, que fueron la cuna de la mayoría de las iglesias que existen hoy, también cayeron en la frialdad y en el formalismo espiritual. De manera que el Señor también a ellos les dice que tienen nombre de que viven, pero se han vuelto nominales solamente porque están también muertos espiritualmente. Comentando la situación de la iglesia de aquellos días de la Reforma Protestante, mire lo que dice el Conflicto de los Siglos. 100 años más tarde, dice, en tiempos de tinieblas espirituales, aparecieron Whitefield y los Wesley como portadores de la luz de Dios. Bajo el régimen de la iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había llegado a un estado tal de decadencia que apenas podía distinguirse del paganismo. Y sí, mis hermanos, nosotros lo vemos todavía. Las iglesias hoy en día que dicen que ellas no están con Roma, que ellas han salido de ese catolicismo que promueve la idolatría. Hermanos, esas iglesias, cuando uno mira, apenas si se puede distinguir también en ellas el asunto del paganismo. Las iglesias cristianas ahora celebrando las mismas fiestas que celebra Roma. Las iglesias cristianas ahora guardando el día pagano en honor al dios Sol, el domingo como día de reposo, el mismo que el papado dice que es su señal de autoridad. Las iglesias cristianas, hermanos, que brotaron de la Reforma Protestante, apenas si se distinguen del paganismo que se propagaba en aquellos días. Sigue diciendo, la religión natural, dice, en ese tiempo de decadencia, era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda su teología. La religión natural. ¿Qué es eso de la religión natural? Se han dado muchas definiciones de la religión natural. Dentro de ellas está que es la pura filosofía, hermanos, del racionalismo, por ejemplo, que ha derivado en otras filosofías como el deísmo, el ateísmo, el panteísmo, todas esas cosas. Empezaron los teólogos, dice la sierva del Señor, en ese tiempo a inmiscuirse en eso. Y por eso después vemos ahí en Francia todo el mundo venerando a la diosa de la razón. Dice la sierva del Señor que el clero se metió en esas cosas. Empezó a hacer de la teología el estudio de esas cosas. Bueno, Dios es grande y poderoso porque de esas personas que se metieron en esas cosas, Dios sacó a algunos para que se pusieran del lado de la verdad. Guillermo Miller, por ejemplo, él era un deísta. El deísta sí dice que Dios existe, pero no cree en los milagros. El panteísmo, ese reduce a Dios a la naturaleza, y Dios y la naturaleza son lo mismo, y por lo tanto podemos adorar la naturaleza. Todo ese tipo de cosas circulaban en ese tiempo. Dice la sierva del Señor, la aristocracia, dice, hacía escarnio de la piedad y se jactaba de estar por sobre lo que llamaba su fanatismo, en tanto que el pueblo bajo vivía en la ignorancia y el vicio. Y la iglesia, dice, no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa de la verdad ya decaída. Está hablando de la Reforma Protestante, está hablando de la iglesia que surgió de la Reforma Protestante, cómo decayó, cómo prácticamente, hermanos, también le quedaba muy bien aplicado el mensaje de Sardis.
Dice, la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista. Y ocupaban su lugar los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Conflicto de los Siglos, página 258. Y es por eso, hermanos, que ante una iglesia decadente como la de la Reforma Protestante, igual a la que hubo en los días de Sardis, a una iglesia así, Jesús le tiene que decir claramente, la fama les ha quedado. Solo les queda el nombre de que viven, pero están muertos. Y miren cómo Jesús identifica a una iglesia así, que solamente es nominal y moribunda. Miren cómo se identifica el Señor. Versículo 1. Estoy aquí en Apocalipsis 3. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. A ver, hermanos, ¿qué cosa dice que tiene Jesús? Los 7 espíritus de Dios. ¿Saben lo que significa esto? Que Él tiene el Espíritu Santo, hermanos, en toda su plenitud. Porque 7 es eso. Plenitud, totalidad, perfecto, lo tiene todo. Jesús se le aparece, se le presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hermanos, como indicándoles, ustedes necesitan un reavivamiento. Y ese reavivamiento solo puede ser obrado por el Espíritu Santo, el cual yo tengo en toda su plenitud y lo tengo para darlo a ustedes si ustedes quieren avivarse, si ustedes quieren cambiar esa condición. Y cuando el Espíritu Santo habla, hermanos, nosotros vemos que el Espíritu Santo no lo apapacha a uno, no le anda allí sobando la espalda. A veces hay hermanos que andan allí buscando pastores que les digan lo que ellos quieren oír. Y andan allí alguien que no les saque en evidencia lo que pueden estar teniendo de mal. Predicadores que tal vez digan la verdad con la Biblia, no les gusta. No, dicen, ese es muy regañón, dicen. No, dice, ese no le da esperanza a uno. Porque quieren que los engañen. Hermanos, cuando yo miro Apocalipsis y cuando veo al Espíritu Santo cómo habla, yo veo que el Espíritu Santo no anda halagando a nadie. Miren, si nosotros miramos que al final del mensaje dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros vemos que el Espíritu Santo prácticamente está hablando, hermanos, desde el versículo 12 en adelante, de una manera clara y directa a la iglesia. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no adula a los feligreses de ninguna iglesia, sino que les dice la verdad. Y yo te pregunto, hermano, cuando el Espíritu Santo te está diciendo la verdad, ¿cuál debe ser tu actitud? Cuando el Espíritu Santo a través de un mensaje te está desnudando, te está diciendo tu condición, ¿cuál debe ser tu actitud, mi hermano? Miren, dejemos que el don de profecía nos diga cuál debe ser la actitud. En el panfleto 154, en las páginas 4 a las 5, dice, el Espíritu Santo a nadie halaga, tampoco obra según los designios del hombre. Hombres finitos y pecadores no habrán de manejar al Espíritu Santo. Cuando Él venga para reprender mediante cualquier agente humano que Dios escoja, le corresponde al hombre, ¿qué cosa? Escuchar y ¿qué más? Obedecer su voz. Panfleto 154, páginas 4 a 5.
el Espíritu Santo a nadie halaga. Hermanos y hermanas, yo le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia de Advenimiento el Espíritu Santo siempre nos dice la verdad. El Espíritu Santo, a través de los testimonios del Espíritu de profecía, siempre nos está diciendo la verdad. Pero miren ustedes a través de quién lo hace, se lo puse en blanco. Lo hace, dice, a través o mediante cualquier agente humano que Dios escoja. ¿Por qué? Porque ese agente humano se convierte en la estrella que está en la mano derecha de Jesús. Ese agente humano se convierte en ese pastor de iglesia, ese anciano de iglesia que guía al pueblo. Y Dios siempre lo tiene en su mano derecha para que haga esa obra de guiar a su pueblo. Por eso cuando aparece aquí un siervo para predicar y él ha orado para que el Señor lo use y te está hablando, mi hermano, a tu corazón, te está haciendo ver tu condición, mi hermano y hermana, humíllate ante el Señor, porque el Espíritu Santo te está hablando. Pero vuelvo otra vez. El ángel de la iglesia de Sardis, el pastor de la iglesia de Sardis, el anciano de la iglesia, ¿cómo tenía la iglesia? Los ministros de la iglesia reformada, ¿cómo tenían la iglesia? El Señor les hace el reclamo y lo hace bien fuerte, pues les dice: tienen mi iglesia de una actitud o de una condición nominal y moribunda. En algunos aspectos ya la tienen muerta y también la tienen dormida. Porque si no, no les dijera: pelen, sean vigilantes. Les habla así porque, hermanos, miren, nominal, moribundo y dormido. Hombre, hermano, ¿dónde vamos a ir a dar nosotros así? ¿A dónde vamos a ir a parar? Entonces el Espíritu Santo viene y sacude a la iglesia. El Espíritu Santo viene y le dice a la iglesia cómo está su condición. Y el Señor le dice: yo estoy haciendo un examen. Yo estoy viendo qué hay debajo de la superficie. Y yo así miro la iglesia. De manera, le dice el Señor, de manera, le dice, que sean vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes que en este tiempo y en este año 2020 nosotros debemos estar más despiertos espiritualmente? Sí, hermanos. Iglesias dormidas hay a montones para ir a meterse allí uno, hermanos. Iglesias que están enfiestadas, celebrando aquí, celebrando allá, hay muchas uno para ir a meterse ahí, si eso es lo que a uno le gusta. Pero si uno anda buscando algo más serio, si uno anda buscando de verdad la salvación de una manera seria, uno no se viera meter a una iglesia así. Uno va a orar y le va a preguntar al Señor: ¿a dónde me debo congregar? El Señor habla en estos términos aquí a la iglesia de Sardis porque es necesario que sus feligreses comprendan su condición. Mire, el Espíritu de profecía cómo lo dice. Era necesario, dice, despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro, para inducirles a que se prepararan para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Ante la perspectiva de aquel gran día,
La palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Pues dice el profeta Joel: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamen riguroso ayuno. Hermanos, pero la iglesia, cuando le hablan de ayunar, ¿cuántos responden al ayuno? No queremos dejar de comer ni un día, hermanos, para dedicarnos a la oración. Que sí, que de verdad, hermanos, estamos muy mal. ¿Cómo yo dejar de comer un tiempo? No. Hasta para la salud es bueno, hermano, dejar de comer. Y si te dedicas a la oración, mira, quedas más fuerte espiritualmente. Dice: proclamar riguroso ayuno, dice el profeta, convocada asamblea solemnísima, reunida al pueblo, proclamada una convocación obligatoria, congregada a los ancianos, juntada a los muchachos. Este mensaje no es solo para los viejos, este mensaje también es para los jóvenes. Ahí andan las iglesias allí buscándose un predicador para jóvenes. Y hagamos un sábado joven porque hay que decirle algo a los jóvenes. Y aparece que el predicador ahí con un mensajito ahí de lo que los muchachos quieren oír. No, prediquen estos sermones de Apocalipsis. Díganle a los jóvenes que están moribundos, que están muertos, y que si siguen así, el Señor va a venir y se van a perder. Hay que decirle a los jóvenes eso. El profeta dice: junten a los muchachos, convóquenlos al ayuno. La situación no da para estar enfiestados, solo para estar ahí con mensajitos light. La situación es para ponerse en ayuno y oración, buscar a Jesús de verdad. Salga, dice, el novio de su recámara y la novia de su tálamo, entre el pórtico y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Ahí van los diáconos, ahí van los ancianos, ahí va el liderazgo de la iglesia. Hay que llorar, hay que reconocer el pecado. Volveos a mí, dice, de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto y con lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Amén, hermano. Todo esto está en Joel 2:1, 15 al 17, 12 y 13. Una gran obra, dice la sierva del Señor, debía realizarse para preparar a un pueblo para que pudiera subsistir en el día de Dios. El Señor vio, dice, que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Por eso está el mensaje a la iglesia de Sardis, aplicado al tiempo de la época de la Reforma, pero también, hermanos, aplicado al tiempo de nosotros. Las iglesias reformadas cayeron en un adormecimiento espiritual, pero nosotros, hermanos, nosotros también hemos caído en lo mismo. Adventistas del séptimo día, que nos hacemos llamar así porque estamos proclamando el segundo advenimiento del Señor. Seamos consecuentes con lo que proclamamos en la manera de vivir. Hermanos, nosotros también somos culpables de los mismos pecados que el Señor acusa a la iglesia de Sardis, tanto la de los días de Juan como la de los días de la Reforma. Porque nosotros también hay muchas cosas, hermanos, hay muchas cosas que hemos dejado que mueran en nuestra vida espiritual, y otras están para morir, y muchos de nosotros estamos dormidos. Mire, el don profético lo que dice: muchos, dice la sierva del Señor, tienen un nombre de que viven, mientras se han tornado espiritualmente muertos. Estos un día dirán: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? Y entonces les diré:
nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Según lo registra Mateo 7, 22 al 23. Y esta declaración en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 73. Pero miren ustedes, muchos tienen un nombre de que viven, mientras se han tornado espiritualmente muertos. Qué triste será aquel día, hermanos, cuando salgamos del engaño, tanto del voluntario como del que nos imponen muchas veces los líderes religiosos. Qué triste será el desengaño. ¿Sabe por qué el Señor va a decir, apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco? ¿Sabe por qué? Porque simplemente, hermanos, hicimos nada más una apariencia de piedad, pero con los hechos negábamos, dice, la eficacia de ella, dice la Escritura. Simplemente, hermanos, hemos sido nominales, que solo llevamos el nombre de adventistas. Y a veces hasta nos jactamos de tenerlo registrado allí, en los libros de la iglesia. Ahí andan algunos ahí cuidando el certificado bautismal, porque ahí está el nombre de la iglesia donde se bautizó. Otros cuando se mueven de iglesia preocupados, porque ¿dónde va a estar mi membresía? Hermanos, preocupados por el nombre. Preocupados porque ¿dónde estaré registrado? Pero no se preocupan de si están registrados en los libros de los cielos. Preocupados por la membresía aquí en la tierra. Y algunos hasta se dan el lujo de decir, yo me bauticé en la iglesia central, ahí tengo mi nombre registrado. Pregúntate y jáctate si lo tienes registrado allá en el cielo. Hay un nominalismo. Hay una de cristianismo nominal. Hay una de adventismo nominal muchas veces entre nosotros, que le da más importancia a dónde estamos registrados aquí en la tierra y no si estamos registrados en el cielo. Mire lo que dice el don profético acerca de esto. Muchos dicen que carecen de vida espiritual. Tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mire usted qué desgracia. Pueden estar, dice, acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están, dice, entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1166. Y saben, hermanos, que cuando uno está en esa condición nominal, que solo de nombre, y que se jacta de que es esto y lo otro, y que pertenece aquí, que pertenece allá, pero en su vida espiritual uno es un desastre. Saben, hermanos, que cuando uno está así, o cuando uno es así, uno engaña a la gente de allá afuera. Y esa gente, hermanos, que uno la engaña, nos va a sacar en cara más adelante el que los hayamos engañado. Nos lo van a demandar, y no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través del don profético. Review Herald 8:16, 1898. Escuchen. Si dejáis de brillar como luces en el mundo, algunos se levantarán en el juicio y os acusarán por la sangre de sus almas. Se verá que fuisteis agentes en las manos del enemigo de Dios y del hombre para desviar y engañar mediante vuestra profesión de cristianismo. Sí, sabían que eras cristiano, sabían que eres adventista, sabían que ibas a la iglesia, pero tu vida privada, tu vida donde nadie te miraba, era otra cosa. Eras un criticón, un juzgón, una persona que todo el tiempo tiene cosas contra alguien. No, tu corazón no tiene paz, pero engañas a la gente de afuera. Eso dice, se levantarán en el juicio y te van a demandar por haberlos engañado. Dice, no llevasteis a las almas a una plataforma de piedad y devoción.
Tenías nombre de que vivías, pero estabas espiritualmente muerto. No tenías la influencia vitalizadora del Espíritu de Dios, que es provista en abundancia para todo el que la demande. Oh, hermanos, ahí se va a levantar aquel compañero de la construcción. Ahí se va a levantar aquel compañero de la oficina. Aquel compañero de la escuela, que sabía que yo era adventista, que sabía que yo iba a la iglesia. Pero realmente, hermanos, yo tenía una doble vida. Comunión con mi Señor nunca tenía. Conexión con mi Señor nunca tenía. Conexión con la iglesia sí tenía. Cargos tenía y estaba allí conectado con ella. Pero con mi Señor, oh, dice, ese compañero de la construcción, ese compañero de la oficina, ese compañero de la escuela, se va a levantar en el día del juicio y me va a demandar por haberlo engañado. Oh, qué tremendo esto, hermanos. Esto es algo solemne. El Señor no quiere cristianos así. Por eso les dice, dejen ese nominalismo. Velen, sean vigilantes. Solo así pueden remediar esto. Y si ustedes notan, hermanos, miren el mensaje. El versículo 2. Sé vigilante, dice Jesús, y afirma las otras cosas que están para morir. Yo les pregunto, ¿cuáles son esas otras cosas que están para morir en nosotros, los miembros de la iglesia Advenimiento? ¿Cuáles son esas cosas que están para morir en nosotros, los adventistas del séptimo día? Y que el Señor dice, afírmenlas porque están muriendo esas cosas. ¿Cuáles son, hermanos? Miren, número 1, estudiar la Biblia. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? A ver, hermano, cuando tú te bautizaste, hiciste un compromiso ¿con quién? Con el Señor. Ese día públicamente te comprometiste que serías un seguidor de Él. Ah, hermano, y después de ese día, dime, ¿cómo te pusiste con el Señor? Oh, cuántos de nosotros, hermanos, en las mañanitas ahí estábamos con la Biblia estudiando. Y ahora, nominales, ya no estudiamos la Biblia. Empezamos bien. Pero dejamos morir eso de estudiar la Biblia. ¿Y qué más, hermanos? ¿Cuál es otra cosa en nosotros que puede estar para morir? Y que hay que afirmarla, dice, no la dejes morir. La oración. Pasar tiempo con Dios, platicando con Él. No solo orar por las comidas, allí una media oracioncita, allí que medio cierra los ojos por la comida. No, hermanos, una oración donde yo me aparto para hablar con mi Señor. De mi vida, de mi familia, de mi situación delante de Él. Platicar con Él como hablo con un amigo. Pasar tiempo con Él. Venir a la reunión de oración. Los martes o los miércoles, el día que sea. Hermanos, esas cosas no debemos dejarlas morir. Esas cosas son las que le dan vida al cristiano. Estudiar la Escritura, orar, congregarse. ¿Y qué decir, hermanos, de hacer obra misionera? Compartir a Jesús con los demás. No hay que dejar morir ese espíritu misionero que un día tuvimos. Acuérdate, hermano, cuando salías con los demás a tocar puertas. Acuérdate cuando ibas al trabajo y allá en tu maletín, ahí llevabas algunos tratados y le dabas a tus compañeros, o en tu cartera llevabas algo y le dabas a tus compañeros. Acuérdate cuando tenías ese espíritu misionero. Y ahora, ¿qué hay en esas carteras? ¿Qué hay en esos maletines? ¿Solo herramientas? Oh, hermanos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, somos luz en medio de las tinieblas. Y debemos brillar como tales. Ese compañero de trabajo, ese compañero de la escuela debería de conocer a través de un tratadito, una revista, allí que diga que el sábado es el día del Señor. No hay que dejar morir el espíritu misionero. El Señor lo dice, afirmen las otras cosas que están para morir. Y así, hermanos, uno pudiera seguir enumerando cosas. De manera que nosotros, mis hermanos, con la gran luz que Dios nos ha revelado,
tenemos la responsabilidad de darla a conocer a otros. Miren, el tiempo ya avanzó y yo apenas voy por la mitad del tema, así que lo voy a terminar aquí. Lo voy a terminar acá, porque hay muchas declaraciones que quiero que ustedes sepan, pero la voy a dejar allí. Solo quiero que noten lo que dice aquí Apocalipsis 3. Que hay que ser vigilantes, dice el verso 2, y afirmar las otras cosas que están para morir, porque las obras no están perfectas. Y luego dice el verso 3, que nos acordemos de lo que hemos recibido y oído, que lo guardemos y que nos arrepintamos. Hermanos, ¿de qué tenemos que arrepentirnos nosotros? Pues de toda esa actitud, ¿verdad? Nominal y moribunda con la cual hemos andado. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Mire, es que dan ganas para seguir predicando aquí, hermanos, pero ¿qué es lo que hemos recibido nosotros, hermanos? Primeramente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos recibido la justificación por la fe como una doctrina clave para salvarnos. Hemos recibido, mis hermanos, el mensaje de los 3 ángeles. Hemos recibido el mensaje de la reforma pro salud. Hemos recibido, hermanos, un sinfín de cosas maravillosas que el Señor dice, afírmenlas y guarden esas cosas. En otras palabras, practíquenlas, porque si no, dice, si no es así, van a caer en la misma decadencia de Sardis. Y yo voy a venir, dice el verso 3, voy a venir como ladrón y no sabrán a qué hora vendré sobre ti. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿cómo debemos nosotros reaccionar este día de acuerdo a esta exhortación del Señor? Versículo 4, ahí está, cómo debemos reaccionar. Pero aún tiene unas pocas personas en Sardis, no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, Dios quiere que nosotros esta mañana seamos de estas pocas personas que en Sardis no contaminaron sus vestiduras y que dijo el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos y hermanas, cuidemos el vestido. Cuidemos el vestido, que no es otro que el manto de justicia que el Señor nos dio cuando nos perdonó. Cuidémoslo, hermanos, y mantengámoslo limpio. No lo contaminemos con el pecado. No lo contaminemos con el yo. No lo contaminemos con esas prácticas, hermanos, oscuras. Si nosotros lo hacemos, dice el Señor, no borrará entonces nuestro nombre del libro de la vida. En otras palabras, el Señor dice, voy a conservar sus nombres allí y van a quedar salvados para siempre. Hermanos y hermanas, el Señor dice que Él se compromete a que si nosotros vencemos, porque dice que el que venza, ¿qué es lo que vamos a vencer? Número 1, el yo. ¿Qué más vamos a vencer? La actitud moribunda y nominal que podamos tener. A los que venzan, dice el Señor, esa actitud. Yo, dice, no voy a borrar su nombre en el libro de la vida. Eso indica de que el que no venza, sí le va a borrar su nombre de allí. Pero los que venzan, dice, no solo no le voy a borrar su nombre del libro de la vida, sino que me comprometo a que voy a confesarlo delante de mi Padre. ¿Cómo lo va a confesar? Como un hijo de verdad, como un cristiano de verdad, como alguien que entendió de qué se trataba ser cristiano. De manera, hermanos, que como dice aquí la palabra, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es mi deseo y oración en esta mañana que tú, habiendo escuchado el Espíritu Santo hablarte, hoy, hermano, hermana, te pongas a cuentas con el Señor.
El Señor te promete ahora que si tú vences esa condición espiritual, si tú vences esa actitud nominal y moribunda, el Señor te promete hoy que va a conservar tu nombre allá en el cielo, en el libro de la vida. Pregunto en esta hora, ¿a cuánto le gustaría que Jesús mantenga su nombre siempre en el libro de la vida? Entonces, hermanos, pongamos atención a la palabra del Señor, hagamos su voluntad, dejemos la condición en la que hemos estado y permitamos al Espíritu Santo que nos reavive a todos. Que el Señor les bendiga.